Recording in progress. Vale, creo que compartir, compartir pantalla. A ver, me meto por aquí. Vale, no os veo así, pero un segundo, que esto hace lo que le da la gana. Estamos con emprendimiento social, empezamos la semana pasada. ¿Os acordáis? Sí. Vale. Eh, Esto quienes hicisteis empresa iniciativa ya debéis recordarlo. El tema de las habilidades emprendedoras. Aquí ya vamos con ese emprendimiento, ese crear ese proyecto de empresa, que lo estáis creando con en proyecto intermodular. ¿Vale? El tema era emprendimiento, intraemprendimiento. ¿Cuál era la diferencia? ¿Os acordáis? No. Nadie se acuerda de cuáles eran las diferencias entre emprendimiento y entre emprendimiento. A ver, en el chat, a ver si alguien me dice algo en el chat, va. Emprendimiento es tú solo y para emprendimiento con gente puede ser. Ya sé, Francisco José, que tienes fuego convalidado. Vale. No se escucha bien, Josué. Diferencia entre emprendimiento e intraemprendimiento. Vale, ahora cuando subas te lo repito, ¿vale? El emprendedor es aquel que va a trabajar para una tercera, para sí mismo, ¿no? Yo me monto mi empresa, yo tengo dinero y me puedo montar mi negocio, yo cumplo, tengo las características del emprendedor y decido ir por libre. Ese es el emprendedor. ¿M? Emprendedor, ay, lo tiro para atrás, no me deja. Vale. Entre el emprendedor y el intraemprendedor, ¿eh? Y el intraemprendedor. El emprendedor, él solito. El intraemprendedor es aquella persona que teniendo capacidades de emprendimiento le da miedo a lo mejor invertir su dinero, tiene miedo al riesgo de perder el dinero o no tiene dinero como para poder ir por libre. Y en ese momento, ¿qué hace? Pues todo su potencial emprendedor, ¿dónde lo aplica? Dentro de la empresa en la que está trabajando. Por eso le decimos intraemprendedor. ¿Eh? Intra dentro de la empresa, emprender fuera de la empresa. ¿Vale? En el intraemprendimiento, también conocido como emprendimiento interno, el personal de una empresa desarrolla toma la iniciativa para desarrollar innovaciones que pueden aportar y mejorar la organización. ¿Eh? Acordaros de que decíamos, si yo tengo una idea y se la paso al empresario para que el empresario la pueda poner en marcha, pues bienvenido. ¿Eh? Bienvenido para el empresario, digo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Qué necesitamos para emprender? ¿Vale?
detectar alguna oportunidad de negocio, ser creativos, teniendo en cuenta que la creatividad la entendemos como la capacidad que tenemos para dar respuestas diferentes a un mismo problema, ¿vale? Tener una visión de futuro, saber mirar más allá, tener capacidad para valorar las ideas de una manera más creativa, ¿vale? Tener un pensamiento ético y sostenible. Hablamos de emprendimiento social y entonces ya no queremos tener empresarios solamente, queremos tener empresarios los cuales además tengan uno, o a mí me encantaría, tener empresarios que tuviesen unos valores y unos éticos y que los transmitieran a través de sus acciones dentro de las empresas. ¿Vale? Vamos a tener que trabajar con sostenibilidad. Hoy en el telediario estaba viendo que en Tailandia han tenido las inundaciones más fuertes de los últimos 300 años. Hace poco se nos inundó una zona del sur de España. No hace tanto se nos inundó Valencia. No hace menos se inundó toda la zona de Aragón. Estamos viendo que en Estados Unidos han ocurrido barbaridades climatológicas. Si no somos más sostenibles y vosotros tenéis el tema de sostenibilidad, pues difícilmente vamos a poder tirar para adelante, ¿no? Sin ese perjuicio a futuro. Vale, acaba de subir el compañero. Emprendedor, el que trabaja para sí mismo, Es ¿eh? autónomo. Que es autónomo. Es autónomo. Monto mi empresa. ¿Eh? Soy autónomo, pero me puedo montar una sociedad anónima. ¿Eh? Yo Sí, trabajo para mí. Intraemprendedor. Tengo capacidades emprendedoras, pero esas capacidades las aplico dentro claro. de la empresa en la que estoy trabajando. ¿Mm? Soy el típico bichillo activo que va y dice, ¿y esto por qué no lo hacemos de esta manera? Se me acaba de ocurrir esto, podríamos ver cómo funciona. ¿Mm? Que si tuvieses dinero y no te diese miedo, muchas veces el riesgo, lo que más miedo nos da es el perder el dinero que estamos invirtiendo. Y quizá en algunos casos, si no fuese por ese miedo, en lugar de poder aplicarlo dentro de la empresa, te lo montarías por tu cuenta. Ese es el intraemprendedor. ¿Vale? ¿Qué recursos necesitamos ¿m? para, para poder hacerlo? Autoconciencia y autoeficacia. ¿Esto qué es? Yo mismo tengo que ser efectivo y eficiente. Motivación y perseverancia. Si no estoy motivado y no soy constante, un emprendedor es imposible. Yo puedo ser un motivado, pero ¿conocéis al motivado que va a full en un momento determinado Y luego va. y luego coge y para? Sí. Había un dicho valenciano, me parece que era arranca de burro, para de acá o algo así. Eh, Eh, sí. sí, era algo así. ¿Eh? Arrancamos a lo burro, rápido, rápido, pero paramos de un rápido también que no es normal. ¿Eso por qué es? Porque falta perseverancia. Ningún emprendedor puede estar falto de perseverancia, eh, porque a nadie nos salen las cosas chapo a la primera. Esto es el pico pala. ¿Vale? Movilizar recursos. Claro que tenemos que movilizar recursos. ¿De qué tipo? Recursos personales, recursos materiales y económicos. Alfabetización financiera y económica. Mm, Necesitáis tener unos conocimientos mínimos mm, económicos financieros para saber si vuestro proyecto puede ser rentable, si vuestro proyecto requiere de más capital o de menos. Muchas veces empezamos en cualquier actividad, ¿eh? Empezamos y decimos, yo con esto lo puedo hacer con,
Imaginaos una reparación de casa, una reparación de una moto, una reparación de un ordenador. Siempre cogemos y decimos, esto con la reparación del ordenador, con no sé cuánto esto se hace. ¿Y después qué ocurre? Más. Siempre es más. Y nos vamos a preparar las vacaciones, hacemos el presupuesto y nos vamos a gastar esto. Y cuando llegan las vacaciones decimos, o nos vamos antes o metemos más dinero, porque siempre es más. Si tuviésemos esos conocimientos económicos financieros, probablemente le habríamos metido, cuando hacemos un proyecto, le metemos un porcentaje de holgura y eso se pierde. Esa incertidumbre ya no existe. ¿Eh? Vale. Eso es lo de movilizar a otros. ¿Alguien piensa que va a emprender y que voy yo solo, yo me lo hice, yo me lo como o que va a depender de más gente? Si necesito capital, necesitaré poder mover a otros y decirles lo maravilloso que es mi proyecto para que me dejen la pasta. Pues tenemos que tener el, el emprendedor requiere de esa capacidad para mover a otros, que crean en mí, para yo poder lanzar mi proyecto. Un segundo que estoy conectado a esto, que ya me está. Pero tienes que ponerte ahí. Espera, espera, espera. Fíjate, fíjate. Sí, ¿tú tienes suficiente? Ay, si no, ponlo tú ahí. ¿Vale? Eso en cuanto a recursos, en cuanto a acción. ¿Mm? Tomar la iniciativa. ¿Alguien piensa que puede ser que yo voy a tener una idea y que van a venir detrás de mí a por ella? ¿A que no? O tomo yo la iniciativa o aquí las cosas no van a tirar, ¿vale? Planificación y gestión. Puedes tener una idea fantástica, pero como no la proyectes en el tiempo, ¿vale? Y no o tengas claro cómo lo vas a hacer, la idea no va a salir, por muy buena que sea. Y encima corres el riesgo de que alguien se entere y si la idea es fantástica, te la robe. ¿Mm? Vale. Hacer frente a la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo. Esa capacidad es la que os decía antes, que si no la teníamos, ¿m? Tendremos el resto de capacidades, con lo cual podríamos ser emprendedores, pero como no tenemos esa visión o nos da miedo ese riesgo, no lo ponemos en marcha. Entonces, las capacidades las tenemos y las vamos a tener que desarrollar, pero dentro de una empresa, no nuestro, ¿vale? El trabajar con otros. ¿Alguien piensa que puede emprender y que lo va a hacer solo? Los de DAM. Pilar, yo me pongo a programar en mi casa, me levanto a las 7 de la mañana y estoy de 7 a 1 de la madrugada programando. Y a mí no me molesta ni Dios. ¿Qué estáis programando? No estáis solos, estaréis programando porque estáis pensando en que lo que estáis haciendo va a ser útil para otras personas. Si no lo ponéis en valor. Hola, Necesito un momentito que me atiendas. un segundín, por fin. Desconecto micro.
Nada, chicos, que me estaban pidiendo notas. Disculpad, me las estaban pidiendo con razón. Vale, ¿qué os estaba comentando esto, el trabajar con otros, ¿no? Incluso en el trabajo que consideremos que es el más individualista que podáis imaginar, ¿vale? Sois verdaderos, muchos de los desarrolladores sois verdaderos emprendedores, pero y trabajáis de forma individual a la hora de ejecutar, pero si no, eh, ¿cómo llegáis a decidir, quiero hacer esto, quiero desarrollar este programa? Eh, Porque estáis pensando en que va a ser útil para otros, entiendo. Nadie desarrolla nada para sí mismo. Lo que quiere es hacerlo, trasladarlo y en la medida de lo posible monetizarlo. Supongo que eso es lo que queréis. Si no habéis valorado con otras personas si eso que estáis haciendo es válido, si no estáis contrastando con otras personas si eso que estáis haciendo es válido, mm, por mucho que queráis emprender, os vais a estar dando de cabezazos contra la pared. ¿Me explico? Eso es lo de trabajar con otros. El trabajar con otros no es que tengo 5 compañeros de trabajo, ¿eh? Que también. Puedo tener 5 o 100 compañeros de trabajo, puedo tener un jefe, puedo no tenerlo, pero finalmente yo soy autónomo SMR. Podéis ser autónomos, pero alguien os tiene que llamar, para poder aplicar vuestro conocimiento en otras empresas, en otros lugares. Tendréis que firmar unos contratos de colaboración o tendréis que presentar unas facturas, estáis trabajando con otros. Por mucho que pensemos, soy autónomo y voy yo solo. ¿Me estáis entendiendo? Esa es la importancia, ¿vale? Y luego tener claro que vais a aprender a través de la experiencia. Lo que yo pienso que es fantástico para vosotros, a lo mejor pensáis que yo, cuando empecé a dar clases de IP hace X tiempo, las daba igual que ahora. No, yo al principio cogía y decía, vamos, hay que implementar unos temarios, la consellería me dice que tengo que hacer esto, esto y esto, y había un manual y me ajusto al manual tal cual. En estos momentos no, o sea, llega cuando empiezas a currar, coges y dices, no, consellería pide unas cosas, pero yo voy a intentar trasladarle al alumno lo que pide consellería, pero bajo el prisma de calle. Y consellería me decía, algunos ya habéis dado IP1 conmigo, o FOL. Según consellería, vosotros tenéis que aprender a hacer nóminas. Quienes habéis hecho IP1 conmigo, nadie ha hecho una nómina. Pero espero que todos sepáis y entendáis una nómina. ¿Me estáis entendiendo? Ese es el cambio. Pero eso te lo da la experiencia. ¿Vale? A vosotros también. Hoy empezaréis trabajando con unas herramientas y de una manera y con una metodología y luego trabajaréis con otra. ¿Vale? Tenéis a vuestros padres y a vuestras madres, no sé el tiempo que llevarán en vuestros puestos de trabajo, o en sus trabajos, o en sus empresas. Preguntarles de lo que hacían al principio y cómo se están desarrollando ahora, la experiencia. ¿Alguna duda? Esas son las competencias que tenéis que tener. Vale, hay diferentes metodologías, ¿vale? Para poder aplicar. Y dentro de esas metodologías, como estamos en emprendimiento, intraemprendimiento social, vamos
a buscar la eficiencia, ¿vale? Eliminando todas aquellas cosas que no aporten valor. Si eliminamos todo aquello que no aporte valor, llegamos a las políticas Lean, ¿vale? Mejora continua, eficiencia operativa. La eficiencia operativa es vamos a utilizarla el menor tiempo posible con el mejor resultado posible. Eliminación de desperdicios. No todo es producción. Parte de la producción eh, se, se desperdicia. Imaginaros en una fabricación de muebles. Los muebles se fabrican con madera. Utilizamos al 100% la madera. No, hacemos troqueles en función de lo que estamos fabricando y hay una parte que se pierde. ¿Qué podemos hacer con esa parte? Pellets. Pellets. Eh, Antes se hacían pellets o se tiraba o se hacía serrín y se quemaba o se tiraba directamente a los contenedores. Yo he visto contenedores en polígonos industriales ¿eh? Llenos de excedentes de troqueles del mueble en Albal. Ahora mismo esos contenedores están vacíos, porque ¿qué han hecho las empresas? Eliminar esos desperdicios. Vamos a optimizar, ¿vale? Que las cosas tengan un valor real para el cliente. Para ello, mm, hay veces que estamos. Mira, para mí alguien que esto no lo tiene en cuenta para nada, y desgraciadamente no, bienvenido sea, porque es una empresa valenciana y les va fenomenal, pero si yo pienso en una empresa como Alejo, pensar, eh, os posicionáis dentro de una tienda de Alejo, sí, vale. Eh, Todo lo que veis tiene un valor para el cliente. ¿Pensáis que tiene un valor para el cliente? O en muchos casos son necesidades que estamos creando. ¿Qué necesidad tiene el cliente de... Os voy a poner lo último que compré, además lo compré. El valor que tuvo fue que fue un regalo para una niña pequeña, ¿vale? Pero era una libreta que tenía la tapa de peluche de unicornio. O sea, me seguí. ¿Qué valor tiene? Bueno, el valor que tiene era que era un unicornio y era para una niña peque, pero la libreta en sí misma, ¿me estáis entendiendo? Si no tiene valor para el cliente, según el sistema, el procedimiento Lean, no lo tendríamos, no lo valoraríamos como una opción de emprendimiento. ¿Vale? Evitar el producir de más. Es espectacular si yo consigo ajustar los niveles productivos y además elimino desperdicios, ¿vale? Se están optimizando, de verdad, ahí es donde de verdad se están optimizando los recursos. ¿Vale? Sistema pool, un sistema de control de costes, esa mejora continua, etcétera. Si esto lo analizamos y lo llevamos a cabo, el emprendimiento tiene que ser productivo, sin lugar a dudas. ¿Vale? Dentro de la metodología Scrum, lo que se está haciendo es dar herramientas para que el trabajo sea más ágil. ¿Vale? Más ágil y que podamos detectar antes cualquier problemática. Una, revisión del proceso. Si tenemos un proceso, inicialmente nos funciona, ok, pero no tenemos que quedarnos con esto. El proceso hay que ir revisándolo cada X tiempo, ¿vale? Hay que ir reevaluando las cosas, ¿vale? Iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que estamos reiterando los procesos, la productividad tiene que ser creciente. ¿Mm? ¿Vale?
vamos a intentar aportar el máximo valor. Tener en cuenta que son dos metodologías diferentes, ¿eh? Hay elementos repetitivos porque son dos metodologías distintas. Antes decíamos aportar valor, ahora decimos aportar el máximo valor. ¿Vale? Utilizar el menor tiempo posible para hacer las cosas. Volvemos a la productividad de antes. Ciclos cortos. Si es posible, vamos a las tareas largas, establecerlas en periodos cortos, porque es más fácil que perdamos tiempos si temporalizamos en largo. Los tiempos se diluyen y se incrementan. Reuniones diarias pero cortas. Esto de reuniones de 5 minutos a primera hora de la mañana. Eh, Quiero saber cómo vais, quiero saber si tú tienes un problema, quiero conocerlo hoy, no me quiero esperar a dentro de 10 días, ¿vale? Y si alguien sospecha que puede haber algún retraso, que puede haber cualquier historia, en los 5 primeros minutos de la mañana nos ponemos todos al día. Y todos somos conocedores, de forma que las soluciones son muy rápidas, ¿vale? Y por supuesto, esas reuniones diarias sirven para incrementar la comunicación. Comunicación y colaboración entre todos. ¿La habéis pillado? Si lo que tenemos es un mix de ambas metodologías, pues fijaros. ¿Vale? Metodologías para emprender, diseñando el pensamiento, ¿vale? Vendría a ser empatizar, definir, idear, prototipar y validar. ¿Vale? Empatizar, observar lo que las personas hacen y dicen, lo que no hacen y lo que no dicen, identificar las necesidades latentes. No hemos dicho antes que las cosas tenían que tener un valor, teníamos que aportar valor. Si no empatizamos, pues poquito valor vamos a dar. ¿Vale? Definir, converger, sintetizar, encontrar aquello que una vez que hemos definido esas necesidades que puedan existir en el mercado, eh, esas necesidades surgen porque hay un problema eh, el cual tenemos que cubrir. La necesidad siempre viene definida a través de un problema previo. Pues yo ya sé que tú tienes una necesidad, vamos a definir exactamente en qué consiste, vamos a ver cuál es el problema. ¿Vale? Si no lo tenemos claro, vamos a dar cuantas más ideas posibles. El brainstorming, hemos visto una necesidad latente, hemos visto el problema que cubre esa necesidad y cómo lo vamos a solucionar. Cuantas más ideas tengamos encima de la mesa, mayor probabilidad habrá de solucionar ese problema y llevar a cabo la idea. ¿Vale? Una vez que hemos analizado esas ideas, cogemos y decimos, vamos a visualizar, vamos a visionar ese resultado, ¿vale? Esa solución. De las 4 ideas, de las 25 ideas, incluso barbaridades, hay veces que decimos, "Buah, esto es una barbaridad, da igual, tú suéltalo. En un brainstorming, incluso aunque te parezca una barbaridad, lo soltamos. Porque igual tú te parece una barbaridad, pues lo escucha otra persona y te dice, oye, pues no es tan loco, no es tan tonto. Si en lugar de hacerlo así lo hiciésemos así, tu idea funcionaría. Y no, inicialmente nos parecen que son barbaridades. Si ya tenemos algunas ideas posibles para solucionar el problema, vamos a hacer ese prueba-error. ¿Cómo funciona realmente la solución? ¿Vale? Habrá soluciones que se habrán dado y que no servirán para nada. Habrá soluciones que tendrán un coste muy elevado y tampoco serán válidas. Habrá soluciones que tardaremos mucho tiempo en poner en marcha y tampoco serán válidas.
Y habrá soluciones que inicialmente no son válidas, pero con pequeños cambios pasan a serlo. Nos vamos a quedar con la solución válida y vamos a crear los protocolos, ¿eh? Por eso lo de protocolo. Vamos, los protocolos, no los prototipos, ¿vale? O generamos los prototipos o los procesos o los procedimientos para eh, esa solución que finalmente, tras probarla, vemos que es válida, ¿vale? Y si hemos visto que es válida, vamos a ponerla a disposición de ese usuario que nos manifestó que tenía una necesidad y verificamos que esa necesidad queda cubierta. ¿Mm? Y si esto, todo el proceso es ok, ¿qué es lo que hago? Lo pongo en marcha, pero necesito que todo el proceso sea ok. ¿Mm? Eh, ¿Necesito la lluvia de ideas con 25 personas? No, a lo mejor la lluvia de ideas es conmigo mismo. No, es que somos tres socios los que estamos peleando con esto. Pues la lluvia de ideas de los tres. No, pero es que la persona más crítica con mi trabajo es mi padre. Pues yo cojo y le cuento a mi padre lo que tengo en la cabeza y lo que estamos lucubrando y cómo estamos trabajando. Y también participa en esa lluvia de ideas, en esas posibles soluciones. ¿Me estáis siguiendo? ¿Mm? No pensemos yo me lo guiso y yo me lo como. El, el yo me lo guiso y yo me lo como funciona pocas veces. ¿Mm? ¿Vale? Funciona poquitas veces. Vale. Ahí tenéis trabajo colaborativo en los proyectos de innovación. Si no hay colaboración, difícilmente vamos a trabajar. Vale. El tema de la modernización dentro del sector productivo, ¿vale? Emprendimiento con base tecnológica. Mm, Vosotros sois parte de los motores, ¿eh? De esa evolución tecnológica, ¿vale? Los desarrolladores SMR se nos queda en un lado más operativo. Los de SMR estáis en la parte creativa, los de DAM, perdón, ¿vale? ¿Y cuál es vuestra parte? Y ahí, Juan José, sé que lo tienes convalidado. Juan José, Francisco José, yo sé que lo tienes convalidado, pero te toca el tema de la parte creativa. Es un desarrollo, ¿vale? Mm, Vosotros sois la parte que tenéis que dar soluciones, ¿m? No a nivel de una ingeniería en estos momentos, para eso también están los ingenieros, pero vosotros también participáis en esa modernización, ¿vale? Los de SMR también participáis dentro de la modernización. Desde el momento en el que podéis proponer sistemas o redes o más eficientes, eh, menos con menores costes, de formas más menos perjudiciales, también formáis parte de la solución. ¿Me estáis entendiendo? Sí. ¿Vale? Y lo digo, decía Francisco José porque Francisco José está ahí, yo sé que está ahí con sus cositas y hay cosas muy interesantes que dices, ostras, esto mejora la vida de las personas, ¿vale? Eh, yo ayer tuve un seminario de una empresa para los alumnos de transporte y logística, porque era una empresa de transporte. ¿Y sabéis cómo acabó la, el seminario? Pues lo voy a contar porque los alumnos se quedaron encantados.
Y si tenéis interés en el tema, a mí no me importa deciros quién es la empresa y que la investiguéis un poquito. Acabaron cerrando un contrato de carga de mercancía, ¿vale? A través de la IA, ¿vale? La IA hacía una llamada telefónica, hizo una llamada telefónica a una IA que ellos están desarrollando, ¿eh? No la propia empresa. A través de una llamada telefónica a uno de los ponentes, la IA les solicitaba precio al ponente, que el ponente podría ser cualquier empresa de transporte, porque lo que estaba haciendo era una petición de una cotización por una carga de mercancía en, en, en transporte terrestre, ¿vale? Esa misma llamada, al mismo tiempo que se la hacía al ponente, se la podía estar realizando a otros 30, 40, 50 empresas de transporte más, ¿vale? Y de forma simultánea, estar valorando las cotizaciones dadas por por los transportistas, quedándose la IA con la mejor opción, ¿vale? Final, largando, vamos a decirlo en plan fino, eh, despidiendo al resto de empresas que quedaban fuera del mercado, fuera de precio, quedándose solamente con aquellas empresas que estaban en precio y se cerró la negociación a un precio determinado. ¿Mm? Finalmente se hizo para que el precio que establecía la persona que estaba el que estaba recibiendo la llamada de la IA, finalmente se le adjudicara la carga, evidentemente. Pero se pudo ver cómo ese proceso en cuestión de segundos, mm, un minuto y medio, ¿eh? En un minuto y medio, se llegó a cerrar el contrato de la carga de la mercancía. ¿Mm? ¿Eso quién lo desarrolla? Eso lo desarrolláis vosotros. Eso lo está desarrollando un departamento de IT. ¿Me he explicado? La empresa se llama Planimatic, ¿eh? Si queréis investigarla, ¿m? Planimatic que está incorporando tecnología al sector de transporte. ¿Vale? Con lo cual, antes contratar una carga tenías que enviar 10 correos electrónicos, las empresas te tenían que dar la cotización o subir las cotizaciones a la plataforma, ¿vale? Tú tenías que hacer la selección y tenías que hacer la comparativa de precios. En estos momentos, esa IA la han alimentado de toda la información para que en cuestión de segundos pueda hacer lo que antes hacía una o varias personas, y costaba a lo mejor un día y a veces incluso dos. Ahí os lo dejo. ¿Quiere decir que la gente se va a quedar sin trabajo? No, quiere decir que se van a dedicar a otras cosas. Vale, eso es es un sistema de modernización. Y mirar que el sector de transporte, el sector de los camioneros, es un sector que era muy reacio al tema tecnológico. Pues se están enamorando del tema. ¿Vale? La economía española, notable terciarización. Terciarización son servicios, ¿vale? Y las grandes posibilidades que tenéis de la internacionalización. No pensemos solamente en proyectos a nivel nacional, sino en cómo podéis extrapolar esto fuera. Y lo voy a acabar aquí, simplemente os apunto lo de las startups. ¿Qué es una startup? Algo que quiere empezar. Exacto. Es una empresa, las startups es la figura inicial de una empresa tecnológica.
estamos desarrollando, nos estamos poniendo en el mercado, pero no estamos generando todavía ingresos, ni estamos monetizando. Hasta que no moneticemos, no nos vamos a constituir en sociedad. ¿Vale? Eso es una startup, ¿vale? Empresa de nueva creación, diseñada para crear un nuevo producto o servicio, en vuestro caso tecnológico. ¿Vale? Fijaros que tenemos el mal concepto de que las startups todas son tecnológicas. No es cierto, hay empresas que no son tecnológicas, ¿vale? Y que son startups. Bien, es cierto que la vinculación con la rapidez con la que con la que funcionan las empresas tecnológicas da más para que su porcentaje dentro de las startups existentes sea muy elevado respecto al resto de sectores. ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que se pretende con la startup? Crear una empresa. ¿Debemos contratar personal? Sí. ¿Y crear esa cultura corporativa? También. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero todavía no tenemos forma jurídica, con lo cual hacemos las notificaciones de otra vía. ¿Vale? Dentro de la innovación suelen ser productos con un valor importante. ¿Vale? La interacción con los clientes es parte del producto. Te estoy dando un servicio, te estoy dando un mantenimiento posterior, te estoy dando más cosas. ¿Y las innovaciones desde dónde vendrían? Descubrimientos científicos, reutilización de ideas. Mm, ¿Habéis escuchado la frase de está todo inventado? Sí, Sí, ¿verdad? Pues si está todo inventado, la mayoría de las innovaciones ¿de dónde vienen? De introducir cambios, ¿vale? En cosas que ya existen. Pues estoy reutilizando una idea que ya existía. ¿Vale? El chupachú ¿de dónde viene? Pues el caramelo ya existía, pero a alguien se le ocurrió ponerle un palo. ¿Vale? Llevar un producto a un lugar nuevo. Mm, ese chupachú, no sé si sabéis que el inventor fue un español, inicialmente lo comercializó en la localidad donde vivía, posteriormente ya se introdujo a nivel más amplio, posteriormente siguió ampliando, pero seguimos en el mercado nacional. Hoy chupachú donde se vende, en todo el mundo. ¿Vale? Bueno, los caramelos con palo, donde se venden, todo el mundo. ¿A alguien se le ocurrió que el chupachú era un caramelo duro y que podía hacer un caramelo blando? Y apareció el Polipop. ¿Eh? Mm, Pues, ¿y qué era? Era un subus con palo, ¿no? Venía a ser un caramelo blando con palo. Mm, el llevar ese producto a un lugar nuevo, si yo ya tengo ocupado el mercado, ¿puedo seguir creciendo? Sí. Si estoy a nivel nacional, pues me voy a internacionalizar. ¿Vale? Y luego, como siempre, la incertidumbre está ahí. ¿Mm? El riesgo, el riesgo impredecible, no, el riesgo es predecible. Lo que es impredecible es en qué volumen tengo el riesgo, ¿vale? Y creciente riesgo de cambio en los mercados. Si hablamos de tecnología, lo que ayer nos parecía ciencia ficción, hoy es realidad, ¿vale? Mm, Volviendo al seminario de ayer, una de las preguntas que le lancé es ¿y cómo veis el sector dentro de 20, 25 años? Y la verdad es que el panorama, no os voy a decir la respuesta completa porque fue amplia, pero eh, ya sabemos que hay camiones, que hay vehículos sin tripulantes, sí. ¿eh? Y que se están, claro, pero cuidado, esto tardará. Los vehículos sin tripulantes que se están utilizando en China y en Estados Unidos están en circuitos cerrados, ¿vale? Están en zonas muy controladas. Va a ser difícil. Los vehículos no tripulados de una forma generalizada y más en el transporte.
pero podría llegar el momento en el cual te llegue un vehículo no tripulado, te hagan la carga y ese vehículo o llega a destino sin necesidad de requerir personas, porque el pedido te lo está haciendo una IA. ¿Me entendéis? Sí. Pues estos son los componentes de una startup y yo lo dejaría aquí. No, sí. Eh, el próximo día terminamos tema 5, nos queda poquito. ¿Eh? Terminamos tema 5 y sí que me voy a meter ya con vuestro proyecto en la parte económico-financiera. La parte técnica del proyecto, esta la lleváis con Javier, me parece, ¿no? Con Javier o con José Vicente. ¿Dudas, preguntas? A lo de las notas, no sé si Josué lo ha oído al final o no. Antes de marcharme hoy, os subo las notas. Además, se las tengo que pasar también a Obdulia. Eh, ¿Vale? Pero es que me he dejado el trasto en el coche esta mañana, porque esta mañana estaba por aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna? ¿Le tengo la grabación?